En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos, que puedes escuchar en cualquier lugar. Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Soy Eugenio Paya Ruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. En los próximos minutos descubrirás las ideas principales de Vende tu casa y compra tu libertad, guía rápida para alcanzar tu independencia financiera. Un libro escrito por Anna Monmeneu. Vamos con las ideas principales. El libro nos dice que la sociedad y nuestro propio ego nos invitan a seguir el camino marcado, que básicamente podría resumirse así: estudia mucho, busca un buen empleo, busca pareja, haz una boda por todo lo alto, compra una casa, ten hijos, compra un coche más grande, y si las cosas te van muy bien, si empiezas a ganar más dinero, puedes ir un poquito más allá y empezar a pagar vacaciones de lujo, una casa en la montaña, otra en la playa, quizás un barco. Y sabemos que la ley de Parkinson nos dice que los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos, es decir, que te gastas todo lo que ganas. Mientras tanto, en nuestro día a día suele ser un torbellino sin sentido. Jornadas de trabajo infinitas que tratamos de conciliar con la vida escolar y personal de nuestros hijos, buscando un hueco para hacer la compra y con suerte algo de deporte. Un trabajo además es cómodo en el sentido de que te proporciona una estructura a partir de la cual planificas el resto de tu vida. Tienes un horario, tienes unas vacaciones y en base a ellos te vas organizando. Somos seres de hábitos y si no tenemos una agenda más o menos estructurada, nos podemos ver un poco perdidos. Sin embargo, no hace falta que nadie nos lo recuerde, la seguridad laboral, la seguridad empresarial ya no existe. Y depender de una única fuente de ingresos es algo que en estos días es muy peligroso. Por no hablar de lo peligroso que es depender del Estado para que nos saque las castañas del fuego. Eso prácticamente yo diría que es una utopía bastante poco fiable. Y es que muchas veces en nuestra cultura relacionamos las posesiones materiales o el dinero con la felicidad. A más dinero, más felicidad. Sin embargo, como hemos dicho ya muchas veces antes, esta ecuación no funciona así. Y está más que demostrado. Hay estudios que han medido la relación entre felicidad y dinero y las conclusiones fueron que la libertad y el tiempo libre están por encima de la riqueza acumulable a la hora de aportar bienestar. Es decir, que lo que realmente puede suponer una diferencia para alcanzar la felicidad es la variable tiempo, no la variable dinero. Hay un gráfico que explica muy bien la relación entre el dinero y la felicidad en función de su cuantía anual. Es un gráfico para España, lo podéis encontrar en el libro, pero básicamente lo que muestra es que de ingresar 0 a ingresar 20.000 euros hay un gran impacto en tu felicidad. De ingresar 20.000 a ingresar 40.000 euros hay un impacto, pero es mucho menor que el anterior. Y a partir de los 40.000 la curva es prácticamente plana. Esto significa que los primeros euros cambian exponencialmente nuestra vida y después esta felicidad va incrementándose en menor medida de lo que podríamos pensar. Porque una vez que tienes las necesidades básicas cubiertas, la felicidad ya no dependerá de cuánto ganas, sino de cuánto trabajas tu interior. Y la felicidad es un concepto muy amplio. Muchas veces la confundimos con no tener emociones negativas. Y sin embargo, para ser realmente feliz, lo que hay que hacer es incorporar todas las emociones, porque todas son necesarias. Al final se trata de entender que la vida es una montaña rusa y que está bien sentirse alegre y que también está bien sentirse triste y sentir rabia y sentir miedo. Esa es la grandeza y la dificultad a la vez de estar vivo. Y luego mucha gente piensa que el orden correcto de las cosas es hacer, tener, ser. Por ejemplo, cuando trabaje mucho, cuando haga mucho, entonces tendré mucho dinero y entonces seré mejor persona o una persona más feliz.
Y de lo que no nos damos cuenta es que el orden es el contrario. Cuando sea feliz, sabré qué hacer para tener lo que necesite. Y es precisamente lo que hizo nuestra autora de hoy, que vendió su casa para alcanzar la libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? La libertad financiera la podemos definir como la capacidad de una persona de cubrir todas sus necesidades económicas sin por ello tener que realizar ningún tipo de actividad laboral. Es decir, ser capaz de sustituir tus ingresos activos, los que provienen de tu trabajo, tu nómina, por ingresos pasivos, que no dependen de ti. Algunos consejos para manejar tu economía de una forma más racional y para acercarte a esa idea de libertad financiera. El primero es que es importante que tengas tus objetivos económicos claros. Así que coge un papel y escribe la cifra que consideras que sería para ti tener abundancia económica. Y aquí obviamente dependerá del estilo de vida que quieras. Piensa en lo que hemos hablado antes, de que mayor nivel de dinero a partir de cierto punto ya no te produce más felicidad. Así que tienes que escribir cuál es la cantidad en la que tú consideras que alcanzarías ese momento a partir del cual tu felicidad difícilmente podría incrementarse. El segundo consejo que nos da el libro es que repartamos todo lo que ganamos en distintas cuentas. Entonces, hay una cuenta para necesidades básicas que se llevaría del 50 al 55% de nuestros ingresos, de la que pagamos la hipoteca o el alquiler, la comida, los colegios y el material escolar, en el caso de que tengas hijos, la ropa, el transporte, la gasolina, etc. Después hay habría otra cuenta que sería para lujos y diversión, y a esta cuenta iría un 10% de tus ingresos mensuales. Y esta cuenta, el libro nos dice que la usemos para hacer cosas que nos hagan sentir de alguna manera ricos, ¿no? O de alguna manera ya abundantes, pues ir a buenos restaurantes, darse algún capricho, etc. Después habría otra cuenta que recogería el 10% de los ingresos y que se dedicaría a formación. Y esto parece una tontería, pero es una de las cuentas más importantes que nos sugiere el libro. Hay que estar constantemente formándose y aprendiendo cosas nuevas. Después habría una cuarta cuenta, que sería pues para regalos o para donativos, que la autora recomienda que situemos entre un 5 y un 10% de nuestros ingresos mensuales. Después tenemos otra cuenta, que es la de ahorros a largo plazo, a la que debería ir el 10% de tus ingresos mensuales. Y es que todos deberíamos tener un colchón de emergencias. Y lo ideal es que ese colchón de emergencias cubra un mínimo de entre 3 y 6 meses de nuestros gastos. Hay que ahorrar siempre, y sobre todo cuando mejor nos van las cosas. Y no se trata de ahorrar lo que te sobra a final de mes. Tienes que calcular de antemano las posibilidades de ahorro que tienes y ahorrar nada más cobrar, como si fuera un recibo más. Aquí la idea de págate a ti primero, que es una de las leyes más importantes en el emprendimiento y en la inversión. Y lo ideal es que esta cifra, como hemos dicho, sea de un mínimo del 10%. Muchas veces valdrá con que dejes de comprar todo eso que no necesitas. Y es que, como decía Warren Buffett, cada vez que quieras una cosa, pregúntate, ¿qué me va a pasar si no lo compro? Y si la respuesta es nada, entonces no lo compres. Y luego la última cuenta que nos propone la autora es la cuenta de libertad financiera, a la que debería ir un 10% de nuestros ingresos mensuales. En esta cuenta iremos ahorrando para invertir en activos que nos aporten ingresos pasivos. Y lo ideal es que consigáis invertir en esto al menos una vez al año. Así que intenta conseguir al menos un par de fuentes de ingresos más además de la nómina. Y tú te preguntarás a lo mejor, ¿y qué fuentes de ingresos existen además de mi nómina? Pues la primera y la que nos recomienda la autora es comprar inmuebles para luego vivir de los alquileres. Y aquí yo sé que siempre surge el mismo debate, ¿esto implica estar siempre endeudado? Sí, implica estar siempre endeudado, es cierto, pero piensa que esto no necesariamente es algo negativo, porque lo que tenemos que tener clara es la diferencia entre la deuda buena y la deuda mala. La deuda mala es aquella que adquirimos cuando pedimos un préstamo para comprar pasivos, para comprar una tele, para comprar una bici, para pagar unas vacaciones, para comprar pasivos. Sin embargo, la deuda buena son aquellos préstamos que pedimos para comprar activos, es decir, bienes que te generan, que trabajan para nosotros, que nos aportan dinero, rendimiento.
Para obtener rentabilidades altas, que la autora sitúa en el 6-7% alquilando inmuebles, tienes que tener en cuenta que deberás ajustar mucho el precio de compra. Y aquí la autora nos recomienda fijarnos en pisos que estén en el entorno de los 100.000 euros, ¿vale? Que en España sería un piso, depende de dónde esté situado obviamente, pero para las grandes ciudades sería un piso de un precio medio-bajo tirando a bajo. Y en esos 100.000 euros tenemos que tener en cuenta que se debe incluir la posible reforma, los gastos de compra y los impuestos. Y obviamente el alquiler que va a generar es un alquiler bajo, pero es que los alquileres bajos son los que más demanda tienen. Y su hipótesis es que con unos 20.000 euros ahorrados podríamos acceder a la compra de ese piso con un coste total de 100.000 euros. Una vez más, no deberíamos tener miedo a estas hipotecas porque serían deuda buena. Por supuesto, siempre que estemos atentos a cumplir con un margen de seguridad suficiente, es decir, que la cuota a pagar sea bastante inferior que el alquiler que vamos a recibir. En torno a la mitad, dice la autora aproximadamente. Es decir, si pagas de hipoteca 300 euros, que la casa te genere un alquiler por valor de 600 euros al mes. Y sí, al principio será sencillo conseguir hipotecas al 80 o 90% del valor total, sobre todo si se compran como vivienda habitual, y después ya las hipotecas suele ser más complicado ese porcentaje de financiación y tendría que irse al 70 o al 60%. Y también nos recomienda, en el caso de decidirnos por este vehículo de inversión, que contratemos un seguro de impago para poder dormir tranquilos ante posibles morosos. ¿Qué ventajas tiene invertir en inmuebles? Pues lo primero, que te genera un cash flow, un flujo de caja mensual, que será la diferencia entre la cuota de alquiler y la cuota de la hipoteca. La segunda ventaja es que será el inquilino el que esté pagando tu hipoteca y tú cada mes tendrás más porcentaje de esa vivienda en propiedad. Y la tercera ventaja es que disfrutarás de una fiscalidad más favorable que otro tipo de ingresos. Una alternativa a esto podría ser el crowdfunding inmobiliario, estas plataformas en internet que permiten a un gran número de inversores acceder a una parte de una promoción inmobiliaria que generalmente suele ser de alto valor, edificios, pisos, generalmente ubicados en zonas muy buenas de las grandes ciudades. Y luego otro vehículo de inversión que también recomienda la autora serían los fondos de inversión, que pueden ser, como sabes, activos o pasivos. Un fondo activo es aquel que tiene detrás actividad, es decir, que hay un gestor que está comprando y vendiendo las acciones que él estime que van a funcionar mejor en el futuro, y luego están los de gestión pasiva que no tienen a nadie detrás, que es el propio fondo el que se autorregula. ¿Y cómo se autorregula? Pues porque toma de referencia un determinado mercado y lo replica. A la larga, la gestión pasiva, estos fondos indexados, parece ser que siempre han vencido a la gestión activa en rentabilidad. Pero ojo, la autora se refiere y hace mucho hincapié en que esto tiene que ser en caso de que inviertas a largo plazo. O sea, a la larga, estos fondos indexados siempre funcionan mejor, pero deben de hacerse a un mínimo de 10 años, preferiblemente 20. Y otro dato a tener en cuenta, y que alguien te preguntará cuando vayas a estructurar tu cartera de inversión, es qué porcentaje quieres de renta fija y cuál de renta variable. Y hay una regla muy popular que dice que el porcentaje de renta fija debería ser equivalente a tu edad. Por ejemplo, si tienes 40 años, pues 40% de renta fija, 60% de renta variable. Y hay una variante más agresiva de esta regla, según la cual el porcentaje de renta variable debe ser 110 menos tu edad. Así sí, que si tienes 40 años, pues 110 menos 40, 70% de renta variable, 30% de renta fija. Para que te hagas una idea, la autora llevó estas ideas al extremo y de hecho vendió su casa para alcanzar la libertad financiera de un día para otro. Y lo bonito es que en las páginas del libro nos cuenta paso a paso su experiencia e incluye incluso los números reales de cada operación y su sistema para organizar sus inversiones. Así que te recomiendo que le eches un ojo a este libro. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en Vende tu casa y compra tu libertad, guía rápida para alcanzar tu independencia financiera. Un libro escrito por Ana Monmeneu. Espero que te haya gustado.